condiciones, lo que hicimos ayer fue resolver básicamente ejercicios con rodamiento. Acordémonos que el rodamiento consiste en el proceso de movimiento en el cual un objeto cambia simultáneamente de posición traslacional, o sea, se traslada a lo largo de una línea, de una trayectoria. Y además de eso, sus partículas o el cuerpo rota. Entonces, más o menos eso lo tenemos acá. Aquí tenemos un objeto. Lo vamos a ampliar un poco más. Tenemos un objeto que, a ver. Bueno, tenemos un objeto que, por ejemplo, en este momento, miren, voy a quitar la cámara porque me quita, ahí está, me quita espacio. Permítanme. Ahí está, ahora sí. Entonces, ahora. En este momento pudiera tener una velocidad angular omega y una velocidad de traslación v a lo largo, por ejemplo, del eje X. Se reconoce un punto donde ese objeto hace continuamente contacto con la superficie sobre la cual se está moviendo. Entonces, lo que va a ocurrir es que este punto, que es el centro de masa de ese cuerpo, se va a estar trasladando y vamos a tener siempre un punto fijo. No es el mismo, obviamente, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener un punto donde ese cuerpo va a estar haciendo contacto con la superficie. Entonces observen que cuando uno visualiza lo que le ocurre al centro de masa del cuerpo, que es lo que estamos observando acá, uno puede abstraerse y llegar a la conclusión, y sería correcto, de que ese centro de masa, ese punto, se mueve con una cierta velocidad traslacional. Ahora, si uno ve todo el contexto, se da cuenta que simultáneamente el cuerpo está rotando. Entonces, si se acuerdan que ayer concluimos que si tomamos en cuenta la energía, tenemos que tomar en cuenta tanto la energía traslacional como la energía rotacional, y entonces la energía total del cuerpo sería la suma de esas dos energías, de la energía de traslación, que sería una energía cinética, y de la energía rotacional, en ausencia de un cambio de altura. Entonces, estamos suponiendo que eso no cambia de altura. Bien, entonces, eso nos llevó a la conclusión, cuando hicimos la comparación de la energía evaluada en términos solamente de los parámetros de rotación, nos llevó a la conclusión de que ese movimiento se podía visualizar como el movimiento, como un objeto que girara alrededor de este punto. Es un movimiento imaginario, ¿verdad? Como que este objeto, al moverse, girara alrededor del punto donde hace contacto con la superficie. Por lo tanto, el cambio que se introduce, que es optativo, ¿verdad? Uno puede trabajar con esta conceptualización, pero se simplifica. Los cálculos y el análisis se simplifican. Si uno calcula el momento de inercia respecto del punto P, que acuérdense que para eso vamos a tener que usar el teorema de ejes paralelos, o necesitamos el momento de inercia respecto del centro de masa, y entonces después tendríamos que sumar a eso el término de la masa del cuerpo, y en este caso, ¿verdad? D siempre va a ser la distancia del centro de masa al eje de rotación, que en este caso, les decía, vendría a ser el radio del cuerpo, el radio de ese cilindro. Luego acuérdense que esta distancia X que el cuerpo se traslada se puede expresar en términos del ángulo que rota. En el proceso de traslación quedaría de esta manera, quedaría como S o X
¿verdad? Es igual al radio multiplicado por ese ángulo. Entonces, esos son los conceptos de rodamiento. Ayer los utilizamos para analizar la rotación de un cuerpo. Permítanme, déjenme ver, creo que aquí hay alguien que me dice. Sí, ya vamos a, no se preocupen. Sí, no se preocupen, después vamos a ver esa lista al final, no hay problema. Vamos entonces ahora a analizar uno que nos había quedado. Aquí tenemos la tabla que vamos a utilizar para tener de referencia momentos de inercia respecto de centros de masa. Y vamos a analizar este problema que teníamos, que nos había quedado ayer. Básicamente lo que tenemos es una partícula, bueno, no es una partícula, es una esfera sólida de radio R, evidentemente que tiene una masa, ¿verdad? Vamos a ponerla acá. Es probable que esa masa se cancele y por eso no la mencionen, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, ok. Voy a tomar esa línea, una línea que me marque la posición de equilibrio, que vendría a ser esta distancia de aquí, ¿verdad? Entonces, respecto de esa, uno puede tomar esta línea como la posición de equilibrio. Y entonces, observen ustedes que si ahora marcamos sobre el centro de masa, podemos identificar cuál es el ángulo que vamos a estar analizando. Ese ángulo básicamente va a ser por acá, este ángulo de aquí. Entonces uno tiene esta distancia, uno tiene esta referencia y ahí se reconoce que este ángulo de acá va a estar cambiando cuando esa partícula rota. Se observa también que la distancia que va a trasladarse vendría a ser esta, ¿verdad? Observen entonces que esa distancia X va a ser igual a, ¿qué sería? Sería igual a 5R, ¿están de acuerdo? Es todo el radio hasta este punto. O sea, es el radio multiplicado por el ángulo θ. Eso se ve ahí. Luego, es evidente que ese objeto está rotando en condiciones de rodamiento. Por lo tanto, sé que yo voy a tener que utilizar esta expresión. Ya no vamos a tener para obtener la ecuación dinámica alrededor de este punto que le voy a llamar O, es el eje de rotación. Y esto va a ser igual a menos el momento de inercia y como hemos dicho, vamos a tener un punto imaginario aquí donde esto va a hacer contacto con el piso. Entonces vamos a utilizar ese concepto que recién acabamos de repasar, de recordar, por la aceleración angular respecto de O. Entonces veamos. El IP, empecemos con el IP. ¿A qué sería igual el IP? Bueno, el momento de inercia respecto de P será igual al momento de inercia de una esfera, ¿verdad? De una esfera sólida. Entonces, esa esfera sólida, nos vamos a la tabla que tenemos acá, vean, aquí está, sería igual a 2/5 de mr cuadrado. Entonces, aplicamos el teorema de Steiner, nos va a quedar 2/5 de la masa del cuerpo por el radio de la esfera al cuadrado y le vamos a sumar, noten que el radio es R, o sea, va a ser igual a M multiplicado por R cuadrado. Y esto nos va a quedar 2/5 más 5/5 nos da 7/5 de mr cuadrado. ¿Preguntas? A ver, no me vayan a dormir, que me van a dejar solo aquí hablando. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro?
¿Sí? Aló, aló. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Vamos ahora al alfa. Ese alfa respecto de O, por definición, ya sabemos que sería igual a la segunda derivada de ese ángulo que acabamos de mostrar ahí con respecto al tiempo. Ya tenemos dos términos. ¿Qué nos hace falta? Bueno, nos hace falta la sumatoria de torques. Y para eso, entonces, necesitamos determinar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Solo déjenme entonces introducir una página más para que trabajemos sobre la misma. Entonces, voy aquí a tomar en cuenta, déjenme borrar esto. ¿Qué pasa aquí? Déjenme borrar esto. Y nos vamos a quedar con ese espacio para trabajar. Entonces, aquí vamos a buscar una esfera y vamos a tratar de hacer ese video, esa figura para poder trabajar mejor. Entonces tendríamos, aquí tenemos la esfera. Y la superficie, en algún punto de su recorrido, esa esfera está, digamos, así. ¿Verdad? Esa es la superficie. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? Bueno, vamos a considerarlas. Primero, en el centro de masa, yo reconozco que se encuentra el peso. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a dibujar un vector. ¿Qué pasó aquí? Vamos a dibujar un vector. Ese es el peso. ¿Verdad? ¿Qué otras fuerzas hay? Bueno, entonces, en el punto de contacto, identifico. ¿Qué fuerza más? A ver, ayúdenme. ¿Qué otra fuerza aparece aquí en el punto de contacto perpendicular a la superficie? ¿Qué me dicen? ¿Qué fuerza es esta? ¿Aló? No os durmáis. La normal. La normal, ¿verdad? Y además, fíjense bien, esto está girando para acá, o sea, está tendiendo a girar así, está cayendo, ¿verdad? Así como está ahí. Por lo tanto, está empujando a la superficie hacia atrás. Entonces, allí, la superficie ejerce ahí localmente una fuerza de fricción que llevaría en ese punto de contacto, llevaría más o menos ese sentido. Ahí lo tendríamos. Aquí tenemos al punto P, donde hemos dicho que esa superficie hace contacto. Ahí tenemos el punto P. Y aquí tenemos, decíamos, la normal, ¿verdad? Luego, aquí tenemos el peso, M mayúscula por G minúscula. Y aquí tenemos la fricción. Fricción, ¿y qué fricción es? ¿Cinética o estática? ¿Le escribo una S o le escribo una E? ¿Qué me dicen? ¿Cinética o estática? ¿Aló? ¿Qué fricción actúa ahí? ¿La fricción cinética o la fricción estática? Ya me durmieron, ¿verdad?
Bueno, tiene que ser la estática, porque no hay deslizamiento de la esfera. Entonces tenemos esas fuerzas. Ahí está el punto donde estamos haciendo referencia. No hay ninguna otra fuerza. Noten entonces, vamos ahora, ya estamos en la parte de la consideración de la sumatoria de torques. Noten entonces que cada una de esas fuerzas en principio debería tener su propio torque, ¿verdad? Entonces, pero ¿creen ustedes que hay alguno de esos torques que se anulen? ¿Qué me dice? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál torque de esos pudiera ser que se anulara? Porque yo tengo que calcular el torque de cada fuerza. Torque de la normal. Tengo que calcular el torque de la fuerza de fricción estática. Tengo que calcular el torque del peso. Y acuérdense que esto es igual a la fuerza por el brazo de palanca. Pero pregunto, ¿habrá alguna de esas fuerzas cuyo torque se anule? ¿Creen ustedes? Aló, ¿me escuchan? ¿Hay alguien por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿No me han dormido, jóvenes? A ver, déjenme ver, aquí hay alguien que contestó algo. Se anula el torque de la normal, ¿y cuál otro? Perfecto, el torque de la normal es 0, porque vean que el punto de contacto lo voy a poner en negro o en amarillo. El punto de contacto, vamos a poner aquí. Este es el punto donde estamos haciendo torques alrededor y no es alrededor de O. Aquí hay un error, es los torques los estamos haciendo alrededor de P, del punto P. Entonces, la normal pasa por P. Por lo tanto, efectivamente, como su compañero lo dice, este torque debería ser nulo. Y es obvio también que la fuerza de fricción estática se origina en P y por lo tanto debería tener torque nulo. Solo nos queda el torque provocado por el peso. Acuérdense que aquí tenemos el centro del cuerpo y que aquí tenemos el radio de la esfera. Entonces observen, aquí debería ser igual a la masa y solo necesitamos el brazo de palanca. Voy a ampliar aquí entonces este triángulo que están observando acá. Ustedes tienen esto así, este sería el radio. Aquí se encuentra el punto P. Y aquí se encuentra el centro de masa del cuerpo. El peso viene así. Esta es la línea de acción de la fuerza, mg. Y es evidente que yo ando buscando esta distancia de acá. Ese es el brazo de palanca, ¿verdad? Este ángulo es θ. Por lo tanto, ¿cómo podría expresar? A ver quién me dice cómo podría expresar esta distancia en términos de θ. ¿Alguien me dice cómo podría ser eso? Con el seno, El R seno seno de... es correcto, con el seno. Entonces déjenme solo aquí dibujar ese triángulo mejor para que lo visualicen. Entonces estamos hablando de que este es el peso. La línea de acción de la fuerza es esta. Y yo quiero encontrar, aquí lo vamos a ver mejor, la distancia entre el eje de rotación, que es este punto de aquí arriba. ¿Verdad? Ahí está. Ahí creo que está mejor. Entonces aquí tenemos centro de masa. ¿Ok? Aquí tenemos el punto P.
donde está haciendo contacto con el piso. Esta distancia de la hipotenusa es el radio. Este es el ángulo teta. Y la distancia que a mí me interesa es esta, evidentemente. Es opuesta al ángulo, por lo tanto, es igual a la hipotenusa multiplicada por el seno de teta. Ya, ahí lo tenemos. Entonces eso va a venir aquí. R seno de teta. Ya tenemos el torque. Ya podemos sustituir. ¿Qué tendríamos? Suma de torques. Solamente tenemos este torque. mg por R seno de teta. Igual a menos el momento de inercia, que va a ser 7/5 de mr cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la segunda derivada de teta respecto de t. Ahí tenemos la ecuación dinámica. Vean que se cancela la masa, como les había mencionado. Por eso no la mencionan de manera explícita en el enunciado. Entonces esto simplemente y se cancela uno de los radios. Quedaría lo siguiente. Quedaría G seno de teta igual a 7/5 de R por la segunda derivada de teta respecto de t. Así lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es normalizar esto. Aquí va un signo negativo. Normalizado nos quedaría así. Nos quedaría segunda derivada de teta respecto de t cuadrado más, aquí tendríamos 5/7 de R sobre G, ¿verdad? Porque estoy dividiendo, no, perdón. 5/7 de G sobre R. Dividido por R, así nos quedaría. Todo esto multiplicado por el seno de teta. Igual a 0. Como notarán, esta ecuación, si usted la compara con la ecuación característica del oscilador armónico simple, le va a decir que no es un oscilador por el seno, si se acuerdan. Es lo que típicamente nos encontramos. Pero si el ángulo disculpen, si el ángulo tiende a 0, entonces esta ecuación va a, en lugar de seno de teta, vamos a tener teta, y entonces la frecuencia angular de oscilación va a ser la raíz cuadrada de 5/7 de G dividido por R. Ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos la ecuación, es lo que nos interesa. A partir de ahí, usted ya puede obtener el periodo de oscilación, que creo que es lo que piden. Déjenme regresar acá. Encuentre la expresión para el periodo de oscilación. Entonces vamos a encontrarlo. El periodo sería igual a 2pi, igual a 2pi, dividido por esto que tenemos acá, o sea, por la raíz cuadrada de 7R sobre 5G. Así nos quedaría. Ahí lo tenemos. ¿Preguntas? ¿Dudas o preguntas? ¿Vieron? Hicimos exactamente el mismo análisis y entonces uno llega siempre a ecuaciones, a expresiones diferentes. Cada vez, cada oscilador tiene naturalmente una forma diferente de oscilar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló, aló? ¿Nadie? ¿Tiene dudas o preguntas? Todo claro por los momentos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar, este era el último ejercicio. Resumiendo así, en términos muy generales, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos estudiado una serie de osciladores, desde los clásicos osciladores que el texto nos ofrece, que son, aquí los tenemos al inicio, déjenme ir a la primera, a la portada, ¿verdad?
Aquí los tenemos. Aquí están. Tenemos masa resorte, péndulo simple, péndulo físico y péndulo de torsión. Entonces, estos están muy bien detallados en el texto, pero nosotros además de eso, hemos agregado el análisis de péndulos físicos diferentes al que el texto muestra, que son probablemente los que generan esa variedad de análisis. Y de estos, como el que acabamos de estudiar, hay una clase particular que son aquellos que están sometidos a rodamiento cuando están oscilando. Esos son los últimos que hemos analizado. Todos estos han sido analizados en condiciones ideales. Es decir, todos esos 21 problemas resueltos que ustedes tienen ahí, consideran el caso de que la fricción estática o cinética también, en general la fricción es despreciable, o por lo menos uno puede considerarla como nula. Entonces, vamos a estudiar ahora, ese es el segundo objetivo. Vamos a estudiar ahora un tipo particular de osciladores, los cuales consideran incluyen a la fricción o a una forma de fricción, ¿verdad? A eso se le llama, y es el segundo objetivo, déjenme que esto termine de copiarse. A esto se le llama, permítanme, se le llama oscilador amortiguado. Ese es el segundo objetivo, estudiar en qué consiste un oscilador amortiguado, cómo cambia matemáticamente la expresión de un oscilador amortiguado y entonces resolver algunos problemas. ¿Qué nos queda para mañana? Un caso muy especial, muy particular de osciladores, que es aquel en el que usted tiene un proceso muy especial que se llama resonancia. Ese es el tema que vamos a ver mañana. Vamos a ver la resonancia con algunos videos para que les quede claro de qué se trata. Es muy importante ese caso, particularmente para los que estudian ingeniería civil. Debe haber entre ustedes alguno, ¿verdad?, que estudia ingeniería civil. Porque les permite cobrar conciencia sobre la necesidad de hacer de disponer de cierta información mínima sobre la estructura las estructuras que van a implementar. Entonces, por ahora vamos a considerar el caso que se llama oscilador amortiguado. Ese oscilador amortiguado es un oscilador en el cual usted es el típico oscilador que usted se va a encontrar. Usted toma una pelotita, la deja caer sobre una superficie y la pelotita rebota, pero usted sabe, es evidente, que cada vez que bota y rebota, lo hace con una altura menor. Entonces, si usted dibujase las diferentes alturas a las que retorna la pelotita cada vez que rebota, va a poder construir una ecuación como esta. A medida que eso ocurre, suponiendo que solamente rebote sobre la vertical y que no avance, va a tener usted una ecuación como esta. Es una ecuación que muestra que por efectos de la pérdida de energía provocada, por ejemplo, con la fricción contra el aire, mayormente es la que vamos a considerar. Hay algunas otras fuentes de pérdida de energía como la deformación, que no vamos a considerar en esta clase, ¿verdad? Que eso es un poco más complicado de considerar. Entonces, cada vez que esa pelotita rebota, pierde energía. Y por lo tanto, lo que se va a observar es que su amplitud responde a esta expresión que tienen ahí. ¿Ven? Vamos a tener un modelo matemático decayente. Permítanme. Disculpen. Entonces vamos a ver en qué consiste.
Aquí lo tenemos. Ese vendría a ser un sistema oscilatorio real, ¿verdad? Que sufre pérdidas por fricción y por deformación. Nosotros vamos a considerar el caso que nos compete, es aquel en el que la fricción a considerar viene a ser el contacto con un fluido, particularmente con el aire. Entonces, cuando la partícula se mueve en el contexto de un fluido, pierde energía por la fricción con las moléculas de ese fluido. Solo que la energía que pierde, o la fuerza que interviene, uno no puede decir simplemente que se trata de una fuerza de fricción, como la que hemos estado utilizando en los cursos de mecánica inicial, de física 1, sino que se llama fuerza viscosa. Y es esa fuerza, perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? Permítanme, no sé qué hice aquí. Disculpen. Aquí lo tenemos. Entonces, el modelo decía, esa fuerza se llama fuerza viscosa. Y la fuerza viscosa se la representa matemáticamente con un modelo matemático que es el siguiente. La fuerza viscosa, Fb, los modelos matemáticos que tiene son que es una constante, que esa constante es precisamente el coeficiente de viscosidad del fluido, que eso depende del fluido, coeficiente de viscosidad. El del aire tiene un valor muy pequeño, pero existe. A medida que el fluido se vuelve más denso, el coeficiente de viscosidad crece, multiplicado por la velocidad que tiene el objeto que estamos considerando, elevado a la potencia n. Esos son los modelos típicos de viscosidad. Nosotros vamos a ver el modelo más simple, que es este que tenemos acá, donde n es igual a 1. O sea, dándonos como resultado este modelo que tenemos acá. O sea, la fuerza viscosa es igual al coeficiente de viscosidad multiplicado por la velocidad a la potencia 1. Ese signo negativo es obvio que lo que está diciendo es que va en sentido contrario al desplazamiento del objeto, porque es una fuerza que actúa en sentido contrario al movimiento, al desplazamiento X. Entonces aquí esto está representado, una manera de visualizarlo, es suponer que tenemos, por ejemplo, un sistema masa-resorte, como lo pueden ver acá. Ese sistema masa-resorte lo ponemos a oscilar, pero tenemos cuidado de que parte del objeto, en este caso esta extensión que tiene, haga contacto con un fluido viscoso. Entonces aquí vea que cuando este objeto oscila, esta extensión que tiene, que es parte de la masa, ¿verdad? Se somete a una interacción con esta fuerza de viscosidad y ya lo que tenemos no es un oscilador armónico simple, porque en el oscilador armónico simple la fricción es nula. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? Bueno, pues usted tiene, si usted hace el análisis de fuerzas, va a tener igual, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas de acción actuando sobre el cuerpo en la dirección del desplazamiento, en este caso sería el eje Y, por ejemplo, pero bueno, en general aquí se la llama X como de una manera genérica. Entonces vamos a tener el desplazamiento en la dirección a la que denominamos X, igual a menos, debería ser, fíjense bien, igual a la masa al momento de, bueno, a la masa por la aceleración del objeto en la dirección X. Así deberíamos tener.
Entonces observen, porque tengo un sistema masa-resorte, que las fuerzas de acción que están actuando son, por una parte, actúa la fuerza del resorte, que actúa en contra del incremento de X, pero también actúa simultáneamente y en la misma dirección, en contra del movimiento, esta fuerza viscosa. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es K por X sumado con B por la derivada primera de X respecto del tiempo, que es la velocidad, es el modelo que tenemos. Y esto es igual a la masa negativo, a la masa por la segunda derivada de X con respecto al tiempo. ¿Verdad? La segunda derivada de X con respecto al tiempo. Y tenemos esa ecuación, que es esta que está acá. Esta ecuación, cuando uno la normaliza, aquí la tenemos, miren, pasamos el término de masa por aceleración al otro lado, la igualamos a 0, tenemos esta expresión que está acá. Entonces, se acostumbra a normalizar de esta manera. Usted denomina, observe que usted va, fíjense bien, aquí lo vamos a hacer con detalle. Usted tiene que dividir todo por m, entonces le va a quedar la segunda derivada, que es ese x doble punto de x respecto del tiempo, más b sobre m por la primera derivada de x respecto del tiempo, más k sobre m por x igual a 0. Esto es lo que usted tiene. Entonces ellos hacen este cambio. Ese es un cambio que sirve para visualizar después mejor los resultados. Denominan beta a la relación de B dividido por 2M. 2 veces la masa. Entonces observe que usted aquí, cuando tiene B sobre M, lo que tiene es 2 beta. ¿De acuerdo? Si yo multiplico esto por 2, ¿a qué le da igual 2 beta? Pues 2 beta le va a dar igual a B sobre M. Entonces usted lo que tiene aquí es 2 beta. Entonces si yo cambio esta ecuación introduciendo beta y le escribo en términos de beta, me va a quedar así. Y acuérdense que K entre M, esto que está acá, es esencialmente la frecuencia angular al cuadrado natural de oscilación del sistema masa-resorte. Es la manera, la que nosotros vimos cuando estudiamos el sistema masa-resorte en condiciones de movimiento armónico simple. Entonces tenemos esto. Y la ecuación queda así, ¿verdad? Normalizada. Segunda derivada de la posición más 2 beta por la primera derivada más omega sub 0 cuadrado por x. Igual a 0. Y aquí están las especificaciones de beta y omega 0. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Aló, aló? ¿Alguna pregunta? Hi there. It's currently 5:45. ¿Aló? ¿Todavía están ahí, jóvenes? ¿Alguien que use su micrófono para... ¿Aló? Todo claro hasta ahora. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos esa ecuación, ¿cuál es la solución? Y no voy a decirles el método de solución ni nada por el estilo. Vámonos directamente a la solución. Fíjense bien, se reconocen 3 casos. El primer caso, y esos casos se diferencian en la relación que existe entre beta y omega 0. El primer caso, que es denominado el caso subamortiguado, es cuando ese beta es menor que omega 0. El segundo caso, que se lo denomina sobreamortiguado, es cuando beta es mayor que la frecuencia angular de oscilación omega sub 0. Y un caso muy especial, que se le denomina amortiguamiento crítico, que es cuando beta y omega sub 0 son iguales. De todos estos casos, en los contextos como el que nosotros estamos, contextos académicos, de manera particular les interesa estudiar el primero. Y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo porque estamos en un contexto académico y además tenemos un libro de texto que seguimos. Y el libro de texto también le da importancia mayormente al caso número 1. ¿Por qué? Porque es el más bonito. Si uno lo ve desde el punto de vista, digamos, de estudio, ¿verdad? De análisis, es el que manifiesta
ciertas peculiaridades que son susceptibles a estudiarlas. Entonces, vamos a tener un oscilador que a medida que el tiempo transcurre, por la interacción con la viscosidad del fluido, pierde energía, ¿verdad? Entonces, como consecuencia, su amplitud de oscilación va disminuyendo con el tiempo y finalmente esa amplitud de oscilación se anula y deja de oscilar. Pierde toda la energía y deja de oscilar. Se reconoce entonces que hay múltiples oscilaciones que van disminuyendo y que de hecho disminuyen en forma exponencial. Si usted une los máximos que tiene este sistema por cada periodo de oscilación, se va a encontrar con una ecuación exponencial, que es una ecuación que aquí va a tener una constante, A, digamos, multiplicado por el tiempo, y que evidentemente va a tener, esa constante deberá tener un signo negativo porque es una exponencial que se va reduciendo. ¿Qué sucede con el que es sobreamortiguado? Es el que aparece aquí. ¿Qué lo diferencia de este que le gusta tanto a los académicos porque lo pueden visualizar mejor y pueden hacer mediciones en laboratorio, etcétera? Pues sencillamente, el que es críticamente amortiguado, observen, es esta línea punteada que está en azul, que en un tiempo relativamente corto ni siquiera da una oscilación completa. Observen que aquí tenemos todo esto que estoy marcando es una oscilación completa, ¿verdad? Lo voy a marcar en negro, sería. Comenzando por acá, todo esto, hasta que alcanza de nuevo un máximo aquí, tendríamos un periodo de oscilación. Pero observen que este ni siquiera llega a un cuarto del periodo y se detiene. O sea, está bruscamente cancelado. Y el críticamente amortiguado es el que se anula mucho más rápido que este todavía. Observen, miren cómo se anula la oscilación. Muy rápido va a ser. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que en términos prácticos, cuando usted quiere ver cuál es la aplicación de este fenómeno que estamos viendo de oscilación amortiguada, usted se da cuenta que hay muchas aplicaciones que se ven día a día. Por ejemplo, los medidores. Usted tiene un medidor que le está diciendo cuál es la velocidad de su vehículo. Imagínese que usted tuviera un medidor que le quisiera marcar esta velocidad, pero el medidor hiciera esto, oscilara, y usted tuviera que esperar a que la oscilación se cancelara para ver cuál es su velocidad. Ese sería algo que sería muy inexacto. Pues, ¿qué es lo que se hace? Que estos dispositivos que funcionan con medidores, para medidores, por ejemplo, los amortiguamientos de los vehículos. Yo no quiero que mi vehículo oscile así cuando cae en un bache hasta que finalmente se detenga, sino que yo quiero que rápidamente esa oscilación provocada por el bache se detenga, sea cancelada. Entonces, por eso aquí lo menciona, que el ajuste de amortiguamientos y de sistemas de medición analógicos, ¿verdad? Como esos medidores que les menciono, se hacen con el uso de resortes que sean críticamente amortiguados. Esa es una condición muy importante. ¿Qué ecuación es la que debemos considerar? Bueno, pues entonces nos interesa de manera particular considerar precisamente el subamortiguamiento. Entonces aquí tenemos la solución del subamortiguamiento. Estas ecuaciones ustedes las van a tener que ya vamos a ver los ejercicios, ¿verdad? Que manejar. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que les conviene manejar. Bueno, en primer lugar, esta es la solución del sobreamortiguado. Es una sumatoria de exponenciales. O sea, la solución de esa ecuación diferencial que recién acabamos de ver, resuelta para condiciones de sobreamortiguamiento, le da como resultado una ecuación como esta, donde usted tiene una suma de exponenciales
con coeficientes A y B que deben ser considerados a partir de las condiciones iniciales. O sea, usted tiene que saber cuáles son la velocidad, por ejemplo, y la posición de una partícula del oscilador en t igual a 0. Entonces usted sustituye eso y eso le genera en esta solución, y eso le genera un sistema de ecuaciones que lo resuelve simultáneamente para A y B, ¿verdad? En este caso nos dice que la solución incluye a este gamma, y ese gamma se calcula como una relación de beta y omega, que es esta que tenemos acá. Cuando tenemos un amortiguador críticamente amortiguado, entonces la solución de la ecuación es esta que tenemos acá. Esta ecuación es una ecuación lineal. De la misma manera, yo tengo A y B, que son variables que deben ser determinadas de las condiciones iniciales. Y esta ecuación lineal va multiplicada por un exponencial negativo. Esta es la solución. Esas soluciones no nos interesan. O sea, yo se las doy únicamente para que vean ustedes la solución completa. ¿Cuál es la que nos interesa? Y que va a ser el resultado de problemas que vamos a resolver a continuación. Pues la que nos interesa es la del amortiguamiento del subamortiguamiento, que le llaman también débilmente amortiguado, en el que beta es menor que omega sub 0. Entonces, en ese caso, por cierto, aquí, solamente voy a considerar el caso general, que sea menor, no mucho menor. En ese caso, esto no va. El omega que aparece en la solución, aquí tienen la solución completa, miren. Esta es la solución completa. Este 0 no va acá. Entonces, noten, esta ecuación, ojo, todo el mundo despiértese, esta ecuación la deben manejar. Es la ecuación que deben manejar. Esa ecuación nos dice que la solución de la posición de la partícula es igual a un coseno cuya frecuencia angular se calcula con esta ecuación. Esta es la segunda ecuación que deben manejar, la segunda. ¿Cómo calcular esta frecuencia angular que aparece aquí? Se calcula como la raíz cuadrada de la frecuencia natural de oscilación menos el beta, que ya vimos cómo se obtiene. Y esta ecuación coseno va multiplicada por una función exponencial negativa, donde aquí aparece beta. No se les olvide que beta es igual a B entre 2M. Entonces observen que beta está regida por el valor de viscosidad, del coeficiente de viscosidad que tiene el sistema. Miren que es negativo. O sea que este sistema, entre mayor sea la viscosidad, es decir, entre mayor sea beta, más rápidamente o menos va a durar la oscilación, ¿verdad? Entonces este modelo matemático lo vamos a usar. Y básicamente nos va a tocar aplicarlo. Pero no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Dudas o preguntas? Por el momento no. Bueno, entonces fíjense bien lo que tienen que recordar. Tienen que recordar. ¿Cuándo es que yo voy a aplicar beta? Esto que tengo acá. Perdón, ¿cuándo es que yo tengo un sistema débilmente amortiguado? Cuando beta es menor que omega 0. Segundo, ¿cómo calculo la frecuencia a la que va a oscilar el sistema? Que no es la misma que la natural, como pueden ver acá. Es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia natural de oscilación. Todos esos problemas que hemos visto de osciladores, que hemos analizado hasta el 21, nos han mostrado cómo calcular esta omega 0. Entonces usted la va a calcular y a eso la va a elevar al cuadrado, le va a restar el beta, donde aparece el valor de la viscosidad del sistema, y aquí ustedes tienen la masa del cuerpo que está oscilando. ¿Ok? Ya tienen omega. Cuando tienen omega, entonces ustedes ya están en capacidad de encontrar la expresión que me dice cuál es la posición de la partícula. Ojo,
Es obvio, ¿verdad? Que si yo quisiera encontrar la velocidad, simplemente tengo que derivar esto. Si nos lo pidieran, simplemente usted deriva esa ecuación que tiene ahí con respecto al tiempo y tendría la velocidad de la partícula, ¿verdad? Vamos a hacer 2 problemas para terminar de este caso. Este tema lo vamos a tratar mañana. Este es el otro tema que vamos a tratar mañana, el sistema de oscilación forzada. La clase de mañana va a ser una clase corta. Solamente vamos a analizar esta condición de oscilación forzada. Vamos a ver los videos. No hay ecuaciones, por lo menos en nuestro contenido, a resolver con oscilaciones forzadas. No hay ecuaciones. O sea, las únicas ecuaciones que aparecen y que tienen ejercicios son precisamente este tema que estamos recién concluyendo. Entonces vamos a resolver, ya para terminar la clase de hoy, un par de ejercicios relacionados con estas ecuaciones que acabamos de visualizar, de ver, ¿verdad? Que son amortiguamiento, sistemas amortiguados. Vamos a ver qué me preguntan aquí. La segunda prueba es precisamente el viernes. ¿Y de qué tema? Pues de este tema. Ahí, por cierto, van a tener que sacar 100 todo, ¿verdad? O sacar los 4 puntos. ¿Por qué? Porque miren, hay solo 4 problemas en el libro de este tema. Solo 4, que son precisamente los 4 que aparecen en la tarea que corresponde al amortiguamiento. De esos 4 yo les voy a resolver 2. Y entonces el viernes les voy a poner una prueba que obviamente es una prueba en línea. Y ustedes ya tienen la mitad de los problemas resueltos, ¿verdad? Vamos entonces a resolver este problema. Nos dicen que hay un ratoncito de 300 gramos. Gordito el ratón, ¿verdad? Es un ratoncito de 300 gramos. M igual a 0.3 kilogramos. Que lo han amarrado, probablemente de la cola. Y le han amarrado un resorte. Entonces, tendríamos algo por el estilo. Aquí tenemos el resorte. Aquí está la colita del ratoncito. Y aquí tenemos al ratón. Y el ratón dice que está nada contento. No sé si es que está enojado. Está molesto porque lo están haciendo oscilar. ¿Verdad? O es que nada contento. O sea, que está contento, que está nadando contento. Bueno, como sea. Aquí tenemos a la masa unida a un resorte, que el resorte está fijo. Y este resorte tiene constante K. Pero el ratón está metido, o sea, lo tienen nadando en un fluido, ¿verdad? Agua, no sé qué, un fluido con un coeficiente de viscosidad B. Ellos nos dan el coeficiente de viscosidad. Nos dicen que el coeficiente de viscosidad del fluido en el que nada el ratoncito, y miren las unidades que tiene, es de 0.9 kilogramos por segundo. Son las unidades de B. Luego nos dicen también que el resorte tiene una constante elástica que es de 2.5 newton sobre metro. Aquí hay un error, aquí es dividido entre metro. 2.5 newtons dividido entre metro, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos nosotros a hacer es a calcular si podemos usar, es a verificar si podemos usar las ecuaciones de subamortiguamiento. Porque nos están pidiendo que calculemos, hagamos cálculos de amortiguamiento crítico. Entonces, fíjense bien. ¿Cómo sé que este ratoncito se encuentra nadando en condiciones de amortiguamiento crítico? Bueno, pues entonces acuérdense lo que dice el modelo matemático. El modelo matemático que hemos visto nos dice lo siguiente, que hay amortiguamiento crítico cuando beta es menor que omega sub 0. Y nos dice cómo calcular beta. Nos dice que beta se calcula como omega sub 0 cuadrado
perdón, cómo calcular omega. La frecuencia de oscilación, que es igual a omega sub 0 menos beta cuadrado. ¿Verdad? Entonces vamos a calcular beta y omega sub 0. Y vamos a verificar si beta es menor que omega sub 0. Si beta es menor que omega sub 0, el ratón está nadando en condiciones de subamortiguamiento. Entonces vamos a hacer ese cálculo primero. Primero, el ratón está constituido junto con el resorte en un sistema masa-resorte. Entonces, su frecuencia natural de oscilación es igual a K entre M. ¿A cuánto les da omega sub 0 igual? A ver, alguien que me haga cálculos allí. ¿Quién me ayuda con eso? ¿A qué es igual eso? Pregunta. Sí. Pregúntame, dijo. Sí, el amortiguamiento crítico no es cuando beta es igual a... Exacto, exacto. Ya vamos a ver eso ahorita, sí. Pero el inciso A no se da con amortiguamiento crítico. De hecho, lo que nos piden es que calculemos la frecuencia de oscilación. Entonces, después nos dicen cuál debería ser el valor de B que haga que el ratoncito oscile con amortiguamiento crítico. Es correcto. Estamos ahorita en el inciso A. Inciso A. Vamos a ver a cuánto les da eso. Igual. Me dicen cuando lo tengan un cálculo. 2.89. Perfecto, no, muy bien. No lo borre eso, que no vamos a ocupar. Sería 2.89 radianes por segundo. Muy bien. Ahora voy a calcular beta. Beta es igual a B sobre 2M. Y si beta es menor que omega sub 0, entonces yo voy a poder calcular omega como dice el modelo matemático del amortiguamiento débil. Vamos a ver cuánto le da eso. Igual. ¿Quién me está ayudando con los cálculos? ¿Cuánto le dio B entre 2M? ¿Quién es? Aló. 1.5. ¿Cuál es su nombre, doctor? Julio. Julio. Julio, ¿qué tal está Julio? ¿Cómo está? Entonces, Sí, todo tranquilo. miren, efectivamente, mire, Julio, beta es menor que omega sub 0, ¿lo ve? Entonces, sí puedo decir que este ratoncito está oscilando como un oscilador armónico simple. Entonces, tomo el modelo matemático como un oscilador con amortiguamiento débil, que me dice que para ese caso de amortiguamiento débil, esto es amortiguamiento débil, creo que dije amortiguamiento simple, es amortiguamiento con débil. Entonces, va a ser igual a la raíz de omega 0 cuadrado menos beta cuadrado. Entonces, calculemos eso, Julio, a ver cuánto le da, que esto es lo que nos están pidiendo. Omega, en realidad nos piden la frecuencia, pero vamos a calcular la frecuencia angular primero y ahí vamos a obtener la frecuencia.
A ver cuánto le da eso. $2.47. Perfecto, entonces no lo borre. Nos da eso entonces. 2.47 radianes por segundo. Muy bien. Pero esto es igual a 2pi por f. Lo que me piden es f. Entonces de aquí lo despejamos. Quiere decir que la frecuencia de oscilación es igual a esto que tenemos entre 2pi. A omega entre 2pi. A ver cuánto le da eso. ¿Qué es lo que nos están realmente pidiendo? 0.39. 0.39. Entonces, esa es la frecuencia que nos están solicitando. Y esto ya son hertz. Esa es la frecuencia. Ahora vamos a lo que usted preguntaba. Usted me decía, bueno, pero el amortiguamiento crítico no es efectivamente. Eso es lo que nos están planteando en el inciso B. Nos dicen lo siguiente. ¿Cuál debería ser el valor de la frecuencia perdón, el valor ¿del qué? Del fluido, de la viscosidad del fluido que hiciera que ese ratón oscilara como un oscilador bajo condiciones críticamente de amortiguamiento crítico. Entonces vamos a hacer eso. Si eso es así, entonces vamos a calcular. Entonces yo me baso en lo que usted justamente mencionaba. Si yo quiero amortiguamiento crítico, debería ser que B, y lo voy a llamar BC, perdón, debería ser que beta, lo voy a llamar beta crítico, fuese igual a omega sub 0. Pero que beta crítico, ¿a cuánto es igual? Es igual a B crítico, que es el que nos piden, dividido por 2m. La masa del ratón no va a cambiar. Desde aquí voy a despejar a beta crítico. Beta crítico, el coeficiente de viscosidad del fluido sería igual a 2m multiplicado por ese omega sub 0. Aquí lo vamos a calcular entonces. Multiplique 2 por 0.3, que es la masa del ratón, por esa frecuencia natural de oscilación que obtuvo usted, que le dio 2.89. Y esto nos va a quedar en unidades de kilogramos por segundo. Nos va a dar como resultado el valor del amortiguamiento crítico. Vamos a ver cuánto le da eso. ¿Cuánto le dio Julio? 1.73. Ahí está, muy bien. Entonces, 1.73 kilogramos por segundo. Entonces concluimos que si este fluido, miren que ahorita tiene un coeficiente de viscosidad de 0.9, quiere decir que va a tener el fluido que ser más viscoso, casi al doble. Si esto fuese un fluido con casi el doble de viscosidad, el ratoncito apenas podría oscilar. Y cualquier movimiento que le hiciera en el proceso de oscilación rápidamente se anularía en el fluido. Y es como que casi quedara él atrapado en el fluido sin poderse mover. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? Aparte de Julio, ¿hay alguien que tenga dudas? Aló, aló. Jóvenes, ¿todo está bien? Por el momento no. Bueno, pues vamos entonces, vamos al siguiente ejercicio ya para terminar la clase, que sería el último. Vamos al siguiente ejercicio, que es este que aquí está la solución de este problema, aquí está el resultado que obtuvo Julio. Vámonos a este problema. Muy parecidos a estos problemas. Ahora nos dicen que hay un huevo duro, cocido, y nos dan la masa. Dicen que el huevo
tiene una masa de 50 por 10 a la menos 3 kilogramos. Lo han unido igual a un resorte que tiene una constante elástica de 25 newtons sobre metros, ¿verdad? Y que tiene un desplazamiento inicial, A, inicial, le voy a llamar a 0, que es de 0.3 metros. Pero está en condiciones de amortiguamiento, rodeado de un fluido, probablemente el aire, que hace que su amplitud vaya disminuyendo a medida que el tiempo transcurre, al extremo de que la amplitud ha disminuido a solo 0.1 metros después de haber transcurrido un tiempo igual a 5 segundos. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden que calculemos cuál es la constante de amortiguamiento que hace y que provoca este movimiento. Fíjense bien, ya es evidente que el sistema está oscilando porque ya nos dan un tiempo de 5 segundos, que es excesivo para suponer que fuese un amortiguamiento crítico o un sobreamortiguamiento. O sea, es evidente que esto tiene varias oscilaciones y aquí mismo nos lo dicen ellos. Tenemos más de una oscilación. Por lo tanto, es evidente, repito, que esto está oscilando con un sobreamortiguamiento. Entonces, la amplitud de la oscilación, llamémosla X, en función del tiempo, deberá estar gobernada por esta ecuación. Es igual a la amplitud inicial por E a la menos beta T por coseno de omega T más delta. Donde omega, como lo acabamos de calcular con Julio, es igual a omega 0 al cuadrado menos beta cuadrado. Y donde omega sub 0, como es un sistema masa-resorte, es igual a K entre M. Y beta es igual a B, la constante que nos están pidiendo dividido por 2M. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. Voy a suponer que este sistema oscila desde un máximo, para simplificarlo. Voy a suponer, por lo tanto, que el ángulo de fase es igual a 0. ¿Verdad? Esto usted lo que hace es que supone que la amplitud inicial es A sub 0, o sea, tendríamos, usando esta ecuación para condiciones iniciales, yo tendría, la amplitud inicial es A sub 0, y esto es igual a sub 0 por E a la menos beta por 0, porque estoy hablando del tiempo inicial, coseno de omega por 0 más delta. Observe que esto lo va a llevar a la conclusión de que el ángulo de fase en estas condiciones tiene que ser igual a 0. ¿Verdad? De eso estamos hablando. Entonces, asumo que beta es igual a 0, que es típico. Un sistema oscila desde su amplitud máxima, comenzando con una amplitud máxima. Pero nos dicen que calculemos cuál sería beta de tal manera, fíjense bien, voy a sustituir ahora la condición que me están dando. ¿Verdad? Ya dije que esto es igual a 0. Entonces, ¿qué condición me están dando? Me dicen que la amplitud es igual a 0.1. Miren, esto es igual entonces a 0.3, que es la amplitud inicial, por E a la menos B dividido entre 2M, donde M yo ya la conozco, multiplicado por 5 segundos, que es el tiempo. Todo esto multiplicado por el coseno del omega, que es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0. Yo lo voy a obtener como al cuadrado, o sea que aquí me va a quedar 25 dividido por 50 por 10 por 0.05. ¿Verdad? Menos el beta, que es
B al cuadrado entre 4m cuadrado, entre 4 que multiplica a 0.05 al cuadrado, todo esto al cuadrado. Me queda eso, ¿no es cierto? Multiplicado por 5 segundos. Nos quedaría eso, tomando en cuenta que delta es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Hay alguien despierto todavía por ahí? ¿Aló? Ingeniero. Entonces aquí igual siempre sería igual a delta 0, como en el caso anterior. Sí, estoy tomando ya delta, ya lo dejé como 0. Entonces fíjense bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Despejar para B en esa ecuación. Pero observen que eso es complicadísimo. O sea, fíjense bien, beta, el B que quiero despejar en esa ecuación, observen que es la única incógnita que tengo. Miren, todo lo demás lo conozco. Pero para despejar a B, no nos vayamos tan lejos. Esto yo ya lo intenté hacer con 2 sistemas de solución numérica y no me dio la respuesta. O sea, analíticamente no tiene solución. Yo no puedo encontrar despejar a B siendo que B aparece tanto en el argumento de la ecuación exponencial negativa como en el argumento de la función coseno, como lo pueden ver. Y miren cómo está dentro de una raíz en la función coseno, está elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo les advierto que es probable que haya algún sistema, yo ya probé con 2 y no me da solución. Bueno, entonces dice uno, ¿y para qué ponen eso en el libro? Tranquilos. Si yo tengo esta ecuación, observen, la que gobierna de este modelo matemático, la parte que gobierna la amplitud es esto que está acá. Yo puedo determinar la amplitud de la oscilación separando únicamente la parte exponencial. Esto, si usted lo grafica, va a tener una gráfica así. Va a tener esta es la exponencial. Va a tener una gráfica así. Cuando la multiplica por coseno, entonces va a obtener unas oscilaciones así. ¿Quién gobierna la oscilación? La amplitud de la oscilación. La función exponencial. Entonces yo no tengo que resolver toda esa ecuación, sino que solo tengo que concentrarme con la parte que controla la amplitud. Entonces el problema se vuelve algo que un estudiante de bachillerato lo puede hacer sin problemas. Es decir, voy a aislar la parte de la amplitud, me va a quedar esto nada más. Nada más. Voy a sustituir aquí las condiciones que me están dando. Voy a tener una amplitud que es igual a 0.1, igual a 0.3, que multiplica a menos B entre 2M multiplicado por 5. Y entonces de ahí, fíjense bien, logaritmo natural de 0.1 entre 0.3. A ver. Multiplicado por un signo negativo. Y quiero beta, ¿verdad? Quiero este que está acá. Quiero B. Multiplicado por, espérenme, ya me va a terminar la batería. Multiplicado por 2M. Y dividido entre 5. Ahí lo tendría. El valor de B. Entonces, mientras hago la conexión, vayan ustedes haciendo el cálculo a ver cuánto les da eso. Y miren, eso es importante, que este problema es importante por eso, para que usted reconozca que del modelo matemático se pueden aislar, se pueden separar las partes que controlan la amplitud y trabajar así. A ver cuánto les da eso.
0.44. 0.44. Entonces ya tiene usted beta, ¿ve? Ya tenemos beta, ya podemos resolver. Perdón. 0.44. Y acuérdense que las unidades son kilogramos sobre segundo. Bien. Bueno, entonces con eso concluimos. Les quedan 2 problemas en la tarea. Vean la tarea que corresponde al